Y estamos en otra entrega más de Las Personas. En esta tarde nos acompaña el hermano Javier Gagiola Lostunó. Él es estudiante de Teología y bachiller de Filosofía en Roma y autor del libro El Último Recuerdo. Hermano Javier, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y esta tarde queremos conocer acerca de tu historia. ¿Quién es el hermano Javier Gagiola? Bueno, yo soy un religioso, soy de Hermosillo, Sonora. Nací aquí en esta ciudad y pues muy joven sentí el llamado de Dios, y a los 15 años, en unas misiones que estaba haciendo de evangelización cerca del pueblo de Arizpe, aquí en Sonora, con un grupo de amigos y unos sacerdotes, sentí la vocación y el llamado de Dios. Entonces, después de un rato de pensarla y ver si no me estaba yo inventando una voz extraña, me di cuenta de que sí era auténtico y fui a probar el seminario en Monterrey y entré a la Congregación de los Legionarios de Cristo, en el seminario menor que tienen ahí. Estuve 2 años después, bueno, 1 año en Monterrey, 2 años en Alemania, estuve haciendo el noviciado, que son los primeros momentos que se hacen al inicio cuando entras a una congregación religiosa. Se hace 1 o 2 años de noviciado, yo hice 2. Después de ahí me mandaron a Salamanca, España, ahí estudié humanidades clásicas, todo lo que es arte, historia, oratoria, aprendí a escribir, ahí me empezó el interés por escribir. Después de ahí estuve 2 años en Roma estudiando filosofía, el bachillerato. ¿Qué es lo que actualmente estudias? No, eso ya lo terminé. Estuve después 4 años en Chihuahua trabajando en la pastoral juvenil, con jóvenes en un colegio, dando clases, llevando actividades con campamentos de verano, misiones de voluntariado, etcétera. Y después, ahora ya regresé a Roma, estoy ya 2 años ahí, me queda 1 más, estudiando teología, que son ya los últimos estudios para ordenarme sacerdote, si Dios quiere, en 1 año y medio más o menos, ya termino los estudios. A la vuelta de la esquina. Pero eres hermosillense entonces, hermano, ¿y en tu familia ha habido otras personas relacionadas con la religión o el llamado fue solamente en tu caso? En mi familia no hay ningún otro sacerdote. Sin embargo, mis papás siempre fueron muy católicos y fueron ellos. Yo siempre digo que la vocación en mi caso nació en mi casa porque fueron los primeros en enseñarme la fe, en enseñarme a amar a Dios, y fueron ellos los que me llevaban de chiquito, íbamos en familia a hacer misiones de evangelización. Es un programa que se va toda la familia a un pueblito con otras familias a invitar a la gente a los oficios de Semana Santa. Entonces desde ahí, desde chiquito me acuerdo, íbamos, y ahí fue donde me empezó a nacer como el interés, ¿no? Pero fuera de eso no hay vocaciones religiosas en mi familia. Yo de mis 5 hermanos soy el único, de 5 hermanos, perdón, soy el único religioso. Pionero, entonces. Pionero, sí. Pionero en esto y también viajero, un hermano viajero, porque nos comentas, has estado en Alemania, sí, estudias en Roma. ¿Cómo ha sido este proceso tan lejos de tu lugar natal y supongo de tu familia? Bueno, al inicio es difícil, ¿no? Porque Hermosillo, a pesar del calor, pues es muy bonita ciudad y se disfruta mucho y tiene muchas atracciones que te hacen gozar, ¿no? Pero a la vez, y obviamente dejar la familia es un paso difícil, sobre todo a los 15 años, la verdad es que es un paso que solo si hay algo lo suficientemente fuerte que te llama, pues eres capaz de dar, ¿no? Entonces al inicio sí es muy difícil la separación, pero por otro lado, desde joven tuve la oportunidad de conocer otras culturas, de como abrir mi mente y conocer que no todo era México y que no todo era a lo mejor las ideas que yo tenía, y aprendí a confrontar mis ideas con otras, ¿no? Y con otras culturas, con otras personas. Desde los 15 años tuve que aprender otro idioma, tuve que pues, conocer el viejo mundo de Europa y eso me ha dado mucho, ¿no? Volteando hacia atrás me doy cuenta de que ha enriquecido mucho mi personalidad y agradezco a Dios la oportunidad que me dio, ¿no? ¿Por qué hasta allá? Porque bueno, la orden, al ser internacional, te va moviendo, ¿no? Es una orden misionera, entonces pues puedes estar un día aquí y al otro día te mandan a España y otro día te mandan a Corea y así vas a donde el Señor te va llamando, ¿no? Y hay distintos ámbitos que puedes estudiar, comentábamos detrás de cámaras, en el aspecto religioso. ¿Por qué elegiste teología? Bueno, teología es el estudio base para llegar a ser sacerdote, ¿no? Eso sí es parte de lo que tienes que estudiar,
porque teología viene de la raíz, obviamente, teos en griego, que significa Dios. Entonces, es el estudio de Dios y todo lo que tiene que ver con Él. En teología se estudia Biblia, se estudia sacramentos, los sacramentos de la iglesia, se estudia la dogmática, se estudia moral, ética, se estudia historia de la iglesia, los padres de la iglesia, magisterio, etcétera. Se estudian todas las cosas que son las que al final te sirven para poder desarrollar tu ministerio como sacerdote. Entonces, más que elección, pues más o menos es lo que se pide para poder llegar a ser sacerdote. Obviamente... Las bases, ¿no? Las bases. Obviamente, fuera de que sea obligatorio para una persona que se va a dedicar a esto, pues es una gozada, ¿no? Porque estás en lo que te gusta y en lo que vas a transmitir después a las personas con las que entres en contacto, ¿no? Entonces, es muy bonito, la verdad. ¿Y por qué en Roma? En Roma, bueno, como te decía, ahí está el seminario mayor de la orden donde se estudia teología. Ahí está la facultad, tenemos una universidad, entonces ahí terminamos de estudiar. Pero fuera de lo práctico que eso implica, la orden escogió Roma por ser el corazón de la iglesia, ¿no? Ahí están, bueno, para empezar está el Papa, vicario de Cristo en la tierra, y el hecho de estar en contacto continuo con el Santo Padre y estarlo escuchando y verlo y darte cuenta cómo la gente va a verlo y venera su persona, y también ver toda la cantidad de iglesias y de santos que estuvieron en esa ciudad, te hace tener una experiencia, como decía el Papa Juan Pablo II, que no era solo estar en una ciudad normal, sino es imparare Roma, decía él en italiano, que significa aprender Roma, ¿no? O sea, no solo estar, sino como que absorber todo lo que esa ciudad te da, de historia y también de cultura religiosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que no tiene precio estar ahí. Es como decir Harvard del ámbito religioso. Roma, ahí estás en el corazón de la iglesia, ¿no? Y eso, además de ser el mejor lugar, el lugar idóneo, como le dices, para estudiar, ¿tiene que ver con algún desempeño o solo porque la orden así lo elige? En mi caso es porque ahí está el seminario de la orden, ¿no? Realmente es una oportunidad que se nos da, una bendición, la verdad. No tiene que ver con desempeño, simplemente la facultad de teología está ahí y la de filosofía, entonces ahí es donde nos concentramos, ¿no? ¿Y crees que esto vaya a influir? Dices, tienes 5 hermanos. ¿Crees que vaya a influir en el resto de tu familia? No sé en qué manera, pero les ha influido en positivo porque han ido a visitarme y les ha gustado mucho, pero y siempre han estado también ellos muy agradecidos y muy impactados, ¿no? de la experiencia que luego yo les comparto y les cuento y les gusta mucho escuchar, pero sí, en ese sentido sí. ¿Y cómo se siente? ¿Realmente eres un mexicano en Roma? ¿Cómo ven a los mexicanos? ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Yo creo que hay mucha estima de parte de Europa hacia México. En general, tengo muchos amigos italianos, alemanes, austriacos, y todos siempre te preguntan y tienen mucha curiosidad por saber. Les llama mucho la atención la alegría de los mexicanos, el valor de la familia en México es muy fuerte y ellos la verdad no lo tienen, son un poco más fríos, son un poco más, no tanto como los pintan, ¿verdad? Es algo que tienen que aprender de nosotros. Yo creo que es algo que podemos aportar y de alguna manera lo agradecen, ¿no? Y nosotros los mexicanos somos iguales allá, ¿no? Llegamos y vemos a otro mexicano y ya estamos haciendo fiesta. Y es muy simpático vernos allá, nosotros mismos en México, festejar y ser alegres. Sí hay mucha apertura de parte de los europeos a México en general, están contentos. Y es considerado, bueno, solo vas a ver las peregrinaciones a la Basílica, ¿es realmente un pueblo tan creyente? ¿Así sí es considerado tan creyente a esos niveles? México. México. Sí, les impresiona mucho la fe de los mexicanos, que obviamente hay de todo en todos lados y nosotros podríamos decir, no somos tan creyentes como parecemos, pero la verdad es que ir a la basílica y ver la gente que está rezando a la Virgen y que va de rodillas hacia el altar mayor, el hecho de ver eso les impacta mucho, ¿no? Porque probablemente Europa, y hace poquito lo dijo el Papa, no lo digo solo yo, Europa se quedó un poquito con una fe vieja, ¿no? Un poquito de tradición, que yo también he visto movimientos nuevos que están renaciendo en Europa y están surgiendo nuevos movimientos de personas que están viviendo su fe auténticamente, pero sí es verdad que la iglesia latinoamericana tiene mucho que aportar, es una fe muy viva, muy experiencial, tal vez no tanto de teorías, pero sí muy vivida, ¿no? Muy de hecha carne, ¿no? Entonces eso lo agradecen mucho y lo aprenden de nosotros también.
pues tenemos mucho que aportar, mucho que aprender y nosotros también tenemos mucho que comentar en esta tarde. Regresamos en un momento, estamos en Las Personas.